Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. La sexta y última, y dejamos para lo último lo mejor, lo más exquisito. Nuestro invitado de lujo, nuestro amigo consentido, nuestro escritor entrañable y alguien que ha hecho de la ciencia desde luego un juego, un pasatiempo, una aventura. Nos has acercado, Pepe, a la ciencia de una manera inconmensurable. Compañero queridísimo en Canal 22, y desde luego asiduo de esta librería, me consta, porque yo siempre que estoy aquí, tú estás en la cafetería y recorriendo los pasillos. Te voy a presentar brevemente, aunque bueno, a ver qué dice tu currículum es muy vasto y muy exquisito, así que traductor, novelista, periodista, ensayista, en Canal 22 ha sido conductor del noticiero cultural, fue la primera cara que vimos en la pantalla de Canal 22 hace bastantes ayeres, no voy a decir cuántos, del suplemento literario Luz Verde, escribe la columna de Ciencia y Arte en la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además conduce y dirige La Oveja Eléctrica. Para aquellos que no lo hayan visto, no sé qué están haciendo aquí, que nos han ido a buscarlo. Revista de Ciencia y Pensamiento, por la cual fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de promoción de la ciencia. Autor de Tocar lo Invisible, El novelista miope y la poeta hindú, y El Cuaderno Verde y El Libro del Destino. Acá no viene, pero El Inconcebible Universo, Sueños de Unidad es su última publicación, su más reciente, dicen algunos, y la que has estado aquí presentando también en esta feria. Querido Pepe, qué honor, qué gusto tenerte aquí, bienvenido a esta mesa y a esta plática. Muchísimas gracias, querida Laura, es un gusto compartir la presencia de todos ustedes, de verdad, es maravilloso siempre intercambiar inteligencia, corazón, ideas, posibilidades. Pasiones sobre todo, y de eso vamos a hablar mucho, de esas letras que nos han acompañado. Pepe, ¿cómo nació tu gusto, tu acercamiento? ¿Qué te hizo pensar? La ciencia es algo fascinante, yo quiero dedicarme a esto, quiero decirle al mundo lo que estoy descubriendo y compartirlo. ¿Cómo recuerdas tú esos inicios en la ciencia? O si hay algo, a lo mejor un libro, que te hizo pensar, aquí está mi pasión. Fíjate que tiene que ver con una doble pasión, la pasión por la poesía y la pasión por el conocimiento, la pasión por la ciencia. Y lo que ocurrió fue que desde edad muy temprana me encontré con un libro maravilloso de Arthur Koestler que se llama Las raíces del azar. Arthur Koestler es un gran divulgador de la ciencia, fue un gran divulgador de la ciencia, y lo que me parecía fascinante en Koestler es que nos abría a la paradoja dentro del mundo de ciencia. En la poesía yo conocía la paradoja y me parecía fascinante. Me acuerdo que el gran poeta Walt Whitman decía: me contradigo, bien, me contradigo, no importa, soy tan vasto que en mí caben multitudes. Y esto es una forma de hablar de cómo se pueden abrazar las paradojas y cómo se pueden abrazar diferentes puntos de vista. Pero algo que es permitido en la poesía como la paradoja, pensar que se permite en la ciencia era ya un poquito más difícil de plantear. Y recuerdo muy claramente que me encuentro con un libro de Koestler en donde está de alguna suerte explorando de qué se trata el problema de la ciencia cuando se están observando partículas subatómicas, y entonces él señala que es muy paradójico saber que cuando se hace un tipo de experimento, la realidad subatómica se comporta como partícula, y cuando se hace otro tipo de experimento se comporta como onda. Y entonces la pregunta es: ¿qué onda? ¿Es onda o partícula? ¿No? Uno tiene que empezar a plantear, pues defínase la naturaleza, ¿de qué se trata? Y él era de los escritores, con su gran interés por la ciencia, que tenía muy clara que esta paradoja de verdad era como decir que las peras son peras excepto cuando son manzanas. O sea, para entender realmente de qué se trata. Porque uno dice, bueno, la realidad se comporta a veces como partícula, a veces se comporta como onda. Bueno, la verdad, ¿cómo traducirlo a nuestro lenguaje cotidiano para saber el tamaño de desafío a la lógica? Y lo decía de una manera memorable:
Las peras son peras excepto cuando son manzanas. Y luego entonces me encuentro con que en la ciencia pues se empieza a plantear diferentes formas de tratar de enfrentar esta paradoja. Algunos decían, pues si se comporta como onda o como partícula al mismo tiempo, pues vamos a llamarle ondícula. Algunos decían, bueno, ¿qué tal si martes, jueves y viernes es partícula y todos los otros días de la semana es onda? O sea, estaban tratando de ver cómo atrapar eso que era tan difícil de atrapar. Y sin embargo hay un momento muy interesante en la ciencia con un físico que se llama Niels Bohr, que acuña un principio al que le llama el principio de complementariedad, que quiere decir que las dos se pueden abrazar al mismo tiempo. Pero lo que me parece genial entonces es cómo lo describe un gran escritor. Arthur Koestler entonces dice, bueno, el principio de complementariedad es como una balsa verbal que nos ayuda a navegar en el mar de las paradojas. Y entonces dije, esto es lo que es un escritor para describir el mundo de la ciencia. Hay una carga de poesía profunda y hay una exactitud maravillosa. Ustedes saben que en términos academicistas se le podría llamar un constructo para tratar de apreciar un concepto distinto de la realidad. Pero lo que me parece fascinante es que Arthur Koestler, en vez de usar un terminajo como constructo, dice balsa verbal, que nos ayuda a flotar en el mar de las paradojas. Cuando descubro esto, cuando descubro que en la ciencia hay una aventura por el conocimiento que no está lejano a la poesía, la verdad me enamoro de lo que quiere decir la ciencia, porque implica también una narración del mundo. Y esta narración, mi amiga Gabriela Frías hace unos días nos estaba recordando que Richard Dawkins planteaba que la ciencia no es más que la poesía de la realidad misma. Me encanta, Pepe, porque además haces mucho hincapié en las palabras. Yo siento, no sé si sea así, espero que sí, que no dices las palabras por decirlas. Cuidas cada una, así las eliges muy cuidadosamente para no decir otra cosa. La ciencia, que es una disciplina muy exacta que se refiere a eso, me encanta que la mezcles con la poesía, porque se demuestra que las disciplinas no están tan separadas en sí. Desconozco cuál es tu formación académica, si has tenido ciencia en tu caminar escolar, pero lo que sí me gusta es que lo haces muy cercano, que la divulgación científica, que es algo que nos hace mucha falta a todos, el romper esta barrera de decir, no todo tiene que ser arduo. Tenemos esta idea de que la ciencia es una cosa para algunos pocos, pero tú la haces masticable, la haces cercana, la haces divertida. Yo no necesito ser una experta ni sentirme cercana a la ciencia. Tú la haces cotidiana y como la ciencia nos rodea, la ciencia está ahí con nosotros. Esa manera de divulgar, que a mí me parece fundamental en la literatura, ¿es algo que a ti te nace del periodismo o realmente viste esa necesidad de contagiar, de contar algo que para la mayoría de la gente es arduo y difícil? Qué bonita pregunta planteas. Fíjate que en este caso yo soy de alguna manera discípulo de Vicente Leñero, y Vicente Leñero, como periodista y como hombre de letras, planteaba la necesidad de nombrar lo que nos rodea con exactitud. Y entonces me acuerdo que en alguna ocasión me comentaba que cuando él escribía sus novelas, y estamos hablando del mundo de las letras, la pasión de la exactitud periodística no lo dejaba. Y entonces decía, estoy tratando de describir unos pájaros que vuelan por el centro de la República, en algunos estados de México que están en el centro del país. Decía, no descansaba hasta saber que esos pájaros se podían nombrar con la palabra zanates. Y entonces sabía que estaba describiendo con exactitud y con precisión. Entonces sí, claro, ahí hay esta pasión de saber que también las letras tienen rigor y que tienen su exactitud y que también nos dan revelaciones, porque eso es lo que me parece fascinante del mundo de la poesía. Poesía y ciencia revelan mundos, y creo que aquí vamos a tratar de hacer un experimento para ver cómo
es cierto que sí revelan mundos. Como hay buena luz, creo que sí nos va a salir el experimento, pero esto tiene que ver con unos versos de Octavio Paz que aparecen en un poema que se llama Olvido. Y entonces, para este experimento les voy a pedir a todos que cierren los ojos unos instantes. Y entonces el poema de Octavio Paz empieza así: cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Entonces ahora, por favor, abrimos los ojos. ¿Quiénes vieron el follaje rojo? Todos. Esto es no lo vamos a dejar de ver. Y ya no lo vamos a dejar de ver. Y esto quiere decir la precisión de nombrar el mundo y de ensanchar nuestra mirada, porque lo que no registramos se nos pierde en la memoria. Y esto tiene que ver justamente con uno de los libros que estoy leyendo recientemente. Estoy releyendo un libro que se llama Borges y la memoria, del doctor Rodrigo Quián Quiroga, de la Universidad de Leicester. Borges, celebramos el próximo jueves, 24 de agosto, un aniversario más del nacimiento de Borges. Nace el 24 de agosto de 1899. Y él, precisamente, una parte fundamental de lo que lo movía era este registro de la memoria. Y en Borges encuentro, y sobre todo en este libro, este descubrimiento que tiene que ver con la idea de cómo creamos conceptos en la vida y qué es lo que se vuelve memorable y lo que no se vuelve memorable. Y una cosa muy interesante es que él tiene un relato que se llama Funes el Memorioso, en donde en ese relato plantea la experiencia de un hombre que no podía olvidar nada, que tenía una memoria absoluta, pero entonces su memoria se convertía en una especie de basurero, porque si no podía olvidar nada, entonces era terrible, porque el problema para él era cómo olvidar, porque tenía que reconstruir un día, y reconstruir un día le costaba al mismo tiempo que prácticamente haber vivido la experiencia. Y es esta memoria absoluta que lo registra todo, pero tiene un grave problema. Si memorizas todo, el problema es que no puedes entender los conceptos, porque estás memorizando todos los detalles, pero no sabes generalizar. Y al no saber generalizar, entonces no entiendes un concepto. Y en este marco es muy interesante lo que plantea entonces este investigador en neurociencia. ¿Cómo entonces podemos entender? Y entender vuelve a aparecer la idea de que no tiene nada que ver con memorizar. Y lo más interesante que plantea entonces Borges, y que se plantea en torno a Borges, es que hubo una persona que tenía una memoria tal como la que tenía el personaje de Borges en la vida real. Este personaje fue estudiado por un neurocientífico que se llamaba Luria, y Luria de repente descubre a un personaje que es igual que el personaje de Borges, nada más que no vive en las letras, sino vive en un cuerpo. Y lo más interesante es que este personaje no sabía que él lo memorizaba todo. De hecho, se le descubrió de esta manera. En una ocasión, él era reportero, y entonces cuando el jefe del periódico le mandaba a hacer reportajes, resulta que este hombre no tenía que apuntar absolutamente nada. Le decían: vas, cubres esto, vas a tal y tal calle, entrevistas a tal y tal, y le haces estas 5 preguntas. Y se daba cuenta que el periodista no tomaba absolutamente ninguna nota, y de repente, cuando se da cuenta de que tiene una memoria total, le dice: pero ¿cómo? No estás teniendo que tomar ningún apunte. Y el memorioso le dice: no funcionamos todos así. Es decir, esta famosa pregunta de si el león no es de la propia condición, si todos no tenemos esa memoria. Y claro, el problema que tenía es que no sabía generalizar. Entonces esto quiere decir que no sabía entender. Y esto es muy importante porque para mí tiene que ver profundamente con lo que hago en términos de ciencia y poesía
y la relación que estoy planteando en un libro como El inconcebible universo. Fíjate qué importante esto. Este neurofisiólogo, este neurocientífico, Kian Quiroga, descubre unas neuronas que se conocen como las neuronas de concepto. Algunos de nosotros ya habíamos oído hablar, por ejemplo, que existen neuronas de empatía. Las neuronas de empatía son las que nos permiten sentir lo que siente el otro, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, les digo rápidamente cómo se descubrieron y luego nos vamos a la parte que tiene que ver con cómo se desarrollan las neuronas de concepto. Resulta entonces que en una ocasión se estaba haciendo un estudio sobre cómo funcionan las neuronas motoras, es decir, las que son responsables de decirle al cuerpo, ponte en movimiento, agarra estos lentes. Hay una neurona motora que se enciende y le da la orden al cuerpo y a la mano se mueve. Y entonces, para hacer esta investigación de las neuronas motoras, se les ocurrió un estudio muy interesante. Se iba a hacer con unos monos y les iban a tomar electroencefalogramas, y entonces, para ver cuáles eran las neuronas motoras, pusieron unos cacahuates, y entonces, en el momento en que el mono tomaba el cacahuate, mapeaban las neuronas que se encendían, iban diciendo, hemos descubierto las neuronas del movimiento, las neuronas motoras. Pero un día se le olvidó al investigador, y esto verdad que parece un cuento, se le olvidó al investigador que estaba haciendo un estudio, y cuando vio los cacahuates empezó a comerlos, pero había un mono al fondo del salón que todavía tenía puestos sus arreos, y en el momento en el que el investigador tomó el cacahuate, se le empezaron a encender las neuronas al mono. Lo que se habían descubierto eran las neuronas de la empatía. Ver es como hacer. Por eso uno se le hace agua a la boca cuando alguien más está comiendo al lado. Uno nada más está viendo eso y ya nosotros estamos sintiendo que por neuronas de empatía nos está sucediendo lo mismo. O por eso también ocurre que en el cine, un ejercicio que les propongo, ya ven que estamos haciendo experimentos científicos el día de hoy. Bueno, hagan este experimento, vayan a una película en donde hay una escena amorosa y en ese momento resistan la tentación de ver la pantalla y por favor volteen a ver a los espectadores. Y se van a dar cuenta cómo todas las neuronas de la empatía se están encendiendo, como si estuviéramos nosotros besando a la persona que aparece en pantalla. Son las neuronas de la empatía las que nos permiten meternos en la piel del otro. Pero hay otras neuronas muy interesantes, que son las neuronas de concepto. Y esto lo descubre de una manera fascinante el gran investigador Rodrigo Kian Quiroga. ¿Cómo lo descubre? Está haciendo unos estudios con ciertos pacientes y de repente resulta que cada vez que le enseña a una persona una fotografía de Jennifer Aniston, de la serie Friends, se le enciende la neurona al paciente, solamente con ella. Y le pone diferentes fotografías de Jennifer Aniston y se le vuelve a encender la neurona y solamente esa neurona. Y entonces, bueno, alguien preguntó, ¿a poco entonces Jennifer Aniston tiene una neurona? Sí, esa, y nosotros también tenemos una sola neurona y todos los demás tenemos una sola neurona que es responsable de reconocer a otra persona. Y entonces, de repente, hace un estudio con una persona que es fan de fútbol y se le vuelve a encender la neurona cada vez que ve a Maradona. Y entonces lo que se descubre es que esa neurona está codificando el concepto de Maradona. Sí, tú puedes poner diferentes fotografías de Maradona, porque la pregunta es, bueno, ¿y no pasará que esa neurona se enciende por el balón de fútbol, o se enciende por el uniforme de Argentina, o se enciende o por los chinos, o por el pasto? Y entonces él va variando las imágenes y siempre se enciende la misma neurona, lo cual quiere decir que de diferentes detalles ha generalizado un concepto para entender. Por eso se llaman neuronas de concepto. Y se entiende que entonces estás hablando de Maradona, no importa si lo ves en uniforme de fútbol, no importa si lo ves de saco y de corbata, ha reconocido a Maradona. Pero lo más interesante es que se descubre entonces que estas neuronas funcionan por asociación.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando alguien reconoce la neurona de Maradona o la neurona de Jennifer Aniston, por asociación, en esa misma neurona se encuentran las de los personajes que aparecen en la serie Friends. Y entonces, de ahí la clave que para estudiar no se necesita memorizarlo todo, sino traer los hilos principales y vas tejiendo la red del conocimiento. Porque aprendes a distinguir el detalle, pero a distinguir también el concepto. Ahora, esto está muy bien cuando estamos hablando de neuronas de conceptos parecidos, o que ya están en nuestra memoria, o que están en nuestro imaginario colectivo. Si decimos la neurona de Chicharito, pues creo que casi todos tenemos la neurona del Chicharito. Pero el problema es cuando te dicen la neurona de las ondas gravitacionales. ¿Qué hacemos con eso? Se te pierde un poco más esa neurona. Y entonces te voy a decir, porque esto es muy importante porque tiene que ver con mi libro, en el sentido y con lo que hemos hecho en la oveja eléctrica, que por cierto cumplimos 10 años de hacer ya este proyecto. Empezamos nuevamente la temporada de la oveja eléctrica el 29 de agosto, martes 8:30 de la noche. Y una de las cosas que yo venía haciendo intuitivamente era un esfuerzo de asociación entre los mapas de la literatura y los mapas de la ciencia para ver si se nos iban alumbrando nuevas posibilidades o nuevos conceptos o conceptos inconcebibles. Cuando estoy hablando del inconcebible universo, tiene que ver precisamente cómo nos abrimos a los conceptos que no conocemos, porque los conceptos que ya tenemos en nuestra memoria están muy bien, pero ¿cómo nos abrimos a las ondas gravitacionales? Y voy a hacer un ejercicio de nuevo para que hagamos ejercicios. Las tareas. Y esto es muy interesante porque vamos a tratar de ver si se nos troquela bien la neurona de las ondas gravitacionales. Y si salimos un poco con neuronas de ondas gravitacionales y neuronas de Julio Cortázar. Entonces voy a tratar de plantear de lo que se trata. Cuando hablamos de ondas gravitacionales, estamos hablando de algo completamente difícil de concebir. Estamos hablando de un mundo tan pequeño que detectar una onda gravitacional es como detectar en una fotografía del tamaño de toda una galaxia un objeto menor al tamaño de un balón de fútbol. Entonces uno dice, no, esto no lo vamos a poder detectar jamás. Realmente es detectar algo de lo más fino que puede haberse en la naturaleza. Y entonces los científicos han tratado de utilizar, Einstein plantea la posibilidad de la existencia de las ondas gravitacionales, pero tienen esta finura tal que uno dice, no se han detectado, y habían pasado 100 años sin detectar lo que es una onda gravitacional, hasta que la ciencia construye una especie de sismógrafos que pueden detectar lo más sutil. A través de rayos láser detectan algo tan sutil que el problema es que uno no sabe si está detectando una onda gravitacional o el movimiento de una vaca que está caminando aquí a 20 metros, porque lo capta todo. Entonces, ¿cómo saber si se trata de una onda gravitacional o el movimiento de una vaca? El movimiento sutil de algo que está ocurriendo aquí a unos cuantos metros. La ciencia entonces tiene una cosa maravillosa, se le ocurre decir, ¿por qué no construimos un aparato similar a miles de kilómetros de distancia? Si el impulso se detecta al mismo tiempo, simultáneamente, estamos hablando que probablemente no estamos hablando de los efectos locales, de los que está alrededor, sino de algo que unido a otros parámetros podría ser una onda gravitacional. Y así es como el 11 de febrero de 2016 por primera vez se anuncia que se han detectado ondas gravitacionales. Y bueno, uno dice, ¿y para qué me va a servir esto de la detección de ondas gravitacionales? Bueno, acuérdense lo que ocurre cuando se hace una radiografía. Los rayos X nos permiten ver un nivel del cuerpo que no estaba disponible. Y me recuerda un chiste en el que de repente hay una persona que le dice al doctor, va a que le saquen una radiografía, y le dice al doctor, ay doctor, si con razón me siento tan mal, tengo un muerto adentro. ¿No? Se había visto a nivel de esqueleto, ese esqueleto que todos somos y que no se revela tan fácilmente, aunque por ahí hay un poema de Octavio Paz en donde incluso cuando ve los cuerpos en la playa,
los hermosos cuerpos en la playa, él no deja de imaginar que detrás de todo eso él está viendo la radiografía completa, ¿no? Que ya tenemos la muerte adentro de alguna suerte. Oye, Pepe, pero hablas de muchos libros y de muchos conceptos que hacen de ti lo que eres hoy. Lo que eres hoy es un ser entrañable que dan ganas de apapachar y de abrazar. A mí me pasa. Uno dice que hay por ahí gente que dice que uno es lo que come, uno es el resultado de la gente que lo rodea. También uno es resultado de los libros que ha leído. ¿Qué libros? Y ahí te voy a poner en un aprieto, pero danos por lo menos algún título de los libros que creas que han hecho de ti la persona que eres hoy, porque uno ha leído muchas cosas, pero hay algunos que sí son de los que, ay, te mueven ese muertito que tenemos dentro y te lo zarandea y le hace crack, crack, crack. ¿Qué libros dirías tú que son responsables de la persona que eres hoy? Esta es una pregunta muy hermosa porque te quiero decir, y vas a ver cómo se va a enlazar perfectamente con lo que estamos hablando. Hay un libro que sin duda ahí está, y es Rayuela, de Julio Cortázar. Y la Rayuela de Julio Cortázar nos muestra que la literatura es un sismógrafo. Estábamos hablando de que la ciencia es un sismógrafo para captar lo más sutil, pero lo interesante es que la literatura es también un sismógrafo. David Grossman, que es otro de los grandes escritores que me mueven profundamente, tiene una novela que se llama La vida entera. Y en esa novela, él trata de hacer el registro más fino de las emociones que tenemos. Y lo que me ha enseñado siempre la literatura es que hay capas cada vez más profundas de las emociones y los sentimientos y los niveles más finos de lo que estamos hechos, emocionalmente, cognitivamente. Y en este caso, me parece que cuando, por ejemplo, descubre uno la percepción de una mujer desde la novela de David Grossman, uno de verdad se queda asombrado de cuál es esa percepción y cómo un escritor masculino puede entrar también dentro del alma femenina porque está captando de veras niveles cada vez más finos de la vida. Porque de hecho, la literatura nos hace captar el gran drama de nuestras vidas. Y esto lo planteaba el gran poeta Nathan Sach, que decía lo siguiente: la poesía es el canto de los pueblos, de lo que la gente piensa, de lo que la gente desea y de lo que piensa que desea. Y en el piensa que desea está el drama. Uno piensa que desea una cosa, pero realmente está pensando otra. Y está deseando otra. Y cuando vamos al cine, uno de los ejercicios que estamos haciendo sin darnos cuenta es tratar de ver lo que realmente está pensando el personaje, porque estamos entrando a las capas más sutiles, más emocionantes de lo que vive uno internamente. Y entonces, si tenemos congruencia con esto, y David Grossman decía que la literatura es una especie de sismógrafo, así lo decía con esas palabras. Entonces, de repente, si veo que hay un relato extraño de la ciencia como las ondas gravitacionales y veo un relato interesante de la literatura que nos está llevando a capas más finas, a lo mejor por asociación puedo empezar a tratar de correlacionar lo que está diciendo la ciencia, lo que está diciendo la literatura, y a lo mejor se me abre un concepto que no tenía. Entonces va el ejercicio. En Rayuela, si me estás planteando algo que me conmueve profundamente, allí está un capítulo en donde Cortázar describe lo que es un beso. Y ya que estamos hablando de experimentos científicos, háganlo en casa también, van a ver qué interesante este ejercicio. Nos revela lo que ocurre en un beso. Así como Octavio Paz nos reveló que hay un follaje rojo, Cortázar nos revela que en el momento de un beso nos volvemos cíclopes. Es el primer gran descubrimiento. ¿Por qué? Porque a esa distancia, si es que uno tiene los ojos abiertos, uno no puede ver más que un solo ojo. Se van a traslapar. Y entonces voy a más o menos parafrasear a Cortázar en esos hermosos textos. Dice: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Boca entreabierta, dibujo tu boca con los ojos cerrados y tus labios coinciden con mis trazos. Me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Entonces ya
todos descubrimos que somos cíclopes. Hoy pueden hacer el experimento científico con la gente que más amen. Pero lo que sigue... Esto sí lo pueden hacer en casa los niños. sirve para luego... Pero fíjate, lo más interesante es que después, en ese mismo pasaje, nos está describiendo lo que es un beso. Y nos dice entonces, respirando las confundidas las bocas, se acercan y luchan tibiamente, juegan en sus recintos, donde un aire pesado danza entre sus rincones, con un perfume viejo y un silencio. Una sola saliva, sabor de fruta madura, y te siento temblar contra mi cuerpo como una luna en el agua. Ajuda. Y ahí está donde digo, si juntamos estos dos conceptos, ondas gravitacionales y la luna temblando, con esa emoción que tenemos cuando estamos junto a la persona amada, como si fuera una luna en el agua, temblando la luna como la luna en el agua, y juntamos estos dos conceptos, entonces estamos percibiendo lo más sutil dentro de la literatura, lo más sutil dentro de la ciencia, y tal vez con esta asociación quizás ya nunca olvidemos lo que quiere decir una onda gravitacional, y tampoco olvidemos lo que quiere decir el registro más fino de la literatura. ¿Por qué nos conmueve la literatura? ¿Por qué está en la memoria nuestra literatura? Has mencionado Rayuelas, mencionado Grossman. ¿Algún otro libro de esos que tengan un lugar especial en tu anaquel, que digas, estos son los que yo guardo con un especial cariño y no presto, sobreviven a mis mudanzas, me llevo conmigo? Hay algunas novelas de Isaac Bashevis Singer que me siguen moviendo profundamente. Hay una en particular que se llama Shosha. Y Shosha, déjenme decirles que el mismo Bashevis Singer decía que tal vez era la novela en donde había podido dar el registro de mayor pureza que había podido encontrar dentro de la literatura. Bashevis Singer era un hombre irónico, un hombre que sabía morderse la lengua cuando estaba haciendo una broma, cuando estaba jugando con una ironía. Y sin embargo, tenía lo que yo llamo lentes bifocales para ver el mundo. Unos lentes que no dejaban de ver el infierno, pero que tampoco dejaban de ver el cielo. Y esto es entonces lo que me apasiona en estos autores, que no hacen... estábamos hablando de quien abraza la paradoja, ¿no? Y a veces no tenemos la capacidad de abrazar la paradoja. Decimos, o es un infierno, o nos ponemos también en la otra tesitura de que todo es maravilloso y es el cielo, y no nos damos cuenta de que a veces es al mismo tiempo cielo e infierno. Y lo que nos revelan los grandes autores, con la complejidad con la que entran en su descripción de la naturaleza, es que allí están ambas cosas. Y en este momento, y en ese caso, Bashevis Singer nunca dejaba de su registro, nunca, este registro de lo más sagrado y puro, a pesar de que nos da también algunas de las páginas más terribles de la envidia, el egoísmo, las ilusiones vanas con las que funciona el ser humano. Pero él dice algo que me parece muy importante. Él fue hijo de rabino, y como escritor y como ser humano, él decía que él tuvo dos idolatrías en su vida: las letras y las mujeres. Pero por ese orden, probablemente. Fíjate, lo estás diciendo de verdad. Para coquetear con una mujer hay que saber de letras, no y lo que ocurre entonces con Bashevis es que él sabe del mundo de su padre. Él sabe que no es el mundo que le toca vivir y que le toca registrar. Sabe la genialidad que vive en su interior al percibir con exactitud ciertas cosas, y de repente, en medio de alguien que es tan irónico, dice: mi padre era un santo. Y dice, y no lo estoy diciendo como se suelen decir las cosas de, porque mi padre es mi padre, entonces es un santo. Decía, conozco de la condición humana. Dice, y tengo la suficiente inteligencia para distinguir las cosas, pero sí,
Allí había un registro de la santidad. Y tal vez es en Shosha, en la descripción de una niña, que casi es niña, casi es mujer, en donde se encuentra una pureza de alma y una inocencia, en donde veo uno de los registros más importantes a los que se atreve dar la literatura. Porque a veces en la literatura, para ser buen novelista, uno piensa que si uno se mete en las cumbres borrascosas de la condición humana, entonces uno ya entendió al ser humano. Pero por eso me fascinan los lentes bifocales de Bashevis Singer. Puede ver la partícula y la onda. Me acabo de dar cuenta, Pepe, fíjate, con todos los años que llevo conociéndote, que tú eres un ser profundamente metafórico. Hablas con metáforas y yo siento que también tiene mucho que ver con a qué te dedicas. En la ciencia, para muchas veces definir cosas que vienen en la ciencia, incluso en general en la vida, las metáforas son muy útiles. Nuestro gran amigo Pablo Bullosa tiene grandes capítulos escritos sobre la importancia de las metáforas y cómo son vitales, ¿no? Para explicar, para descubrir el mundo, para definirlo. ¿Tú crees o has descubierto que en la ciencia las metáforas, que es algo tan literario, van de la mano? Es imposible definir la ciencia, a pesar de todas las fórmulas y los números que pueda haber, las metáforas son imprescindibles. Sí, para comunicar de qué estamos hablando, pero para comunicar la ciencia muchas veces tiene miedo a las metáforas, y con cierta razón, porque las metáforas pertenecen al mundo de la ambigüedad, en donde una cosa puede decir varias cosas al mismo tiempo. Y en la ciencia se trata de que definamos algo y que lo que tú entiendes por lo que yo estoy diciendo sea exactamente lo mismo que está entendiendo otro. Es por eso que, por ejemplo, en el colisionador de partículas de Ginebra, Suiza, pueden convivir 7,000 personas de diferentes nacionalidades y culturas y poderse comunicar porque están hablando del lenguaje común de las matemáticas. Dicho esto, lo que estamos planteando es que las ecuaciones en la ciencia son lo que las metáforas en la literatura. Pero si queremos comunicar la ciencia más allá de las matemáticas, entonces más vale saber y tener un uso preciso del lenguaje, y las metáforas, sabiendo los límites, sabiendo que son balsas verbales, nos ayudan mucho a tratar de entender de qué estamos hablando. Y aquí estamos en un problema muy importante de comunicación de la ciencia. Creo que lo estás de verdad planteando con toda precisión. El problema es cómo hablamos de algo que debería de describirse nada más con matemáticas, sin traicionar el rigor con el que se plantea la comunicación de la ciencia. Y la clave, creo que en este caso, tiene que ver con la idea de saber que el lenguaje es provisional y que nosotros por lo menos podemos tratar de entender el sentido de aventura de lo que está buscando una narración de la ciencia. Y si eso lo podemos comunicar, entonces personas que ya quieran meterse al lenguaje de la ciencia, conocerlo, investigarlo, acudirán a libros, acudirán a maestros, acudirán a universidades, acudirán a centros de investigación. Pero lo más interesante es que los que no estamos dedicados entonces al mundo de la ciencia, ¿podemos perdernos acaso de estas aventuras del conocimiento que ensanchan nuestra mirada? Yo creo que no. Y yo creo, y eso lo he planteado en muchas ocasiones, que uno no necesita ser novelista para apreciar una obra narrativa de grandes vuelos. Uno no necesita saber la carpintería, conocer la carpintería, de cómo se unen palabras con otras palabras, de cuándo se está utilizando una metáfora de manera exacta, o cuándo estás jugando con el lenguaje de manera más barroca o ambigua, porque estás explorando ritmos de sonidos también. Pero el que no conozcas la carpintería de cómo se hace una novela, no quiere decir que no puedas disfrutar de la historia que comunica una gran novela. Bueno, en ese mismo sentido, la ciencia puede comunicarse a pesar de la ambigüedad de las palabras, a pesar de la ambigüedad de las metáforas, cuando hay un interés profundo por el mundo del otro.
Y lo que nosotros hemos hecho en La Oveja Eléctrica es volverles a dar el protagonismo a los científicos, que ellos sean los que hablen. Pero para que hablen, uno tiene que tener interés en su mundo. Y cuando se establece esa conexión, créeme que el científico tiene un profundo deseo de tratar de comunicar la buena nueva de un hallazgo, de algo que le hizo tener más curiosidad y capacidad de asombro. Cuando descubrimos que ese es el impulso que está detrás de la ciencia, aunque no vayamos a ser científicos, realmente nos empezamos a identificar profundamente con esa búsqueda de conocimiento que aparece en la ciencia. Además de la ciencia, Pepe, cuando tú entras a una librería, ¿a dónde te diriges? Inevitablemente, es decir, yo me imagino que por tu programa entrevistas a científicos y me imagino que tienes que leer, te gusta leer lo que han escrito, lo que han divulgado para poderla entrevistar. Cuando tú tienes tiempo libre, que no sé si tengas, pero me imagino que dedicas buena parte de lectura en tu día a día, ¿qué te gusta leer? ¿Qué eliges como lecturas? ¿Eliges las recomendaciones, libros que te han regalado, libros que tienes ahí en una lista? ¿Cómo eliges esas lecturas? ¿Dónde vas en una librería a elegir esas lecturas? ¿Te dejas sorprender de repente? Sí, me dejo sorprender y en mi vida ha aparecido siempre el azar, con una gran brújula, la brújula del azar. Recuerdo que cuando en alguna ocasión estaba viajando por Panamá, el azar me trajo las cosmicómicas de Ítalo Calvino en una librería extraña, en un momento en que todavía en México no se había traducido al español y yo no había visto todavía, no había aparecido en ese entonces ni en Plural, ni que era la revista literaria por excelencia, luego en Vuelta, luego posteriormente serían Letras Libres y Nexos, las revistas que daban cuenta de estas novedades literarias, pero digamos que no estaba en el mapa de las traducciones ni siquiera porque no estaba traducido al español. Y de repente me encuentro las cosmicómicas me caen. Y esto me lleva de nuevo a Arthur Koestler. Arthur Koestler hablaba de los ángeles enciclopédicos. Y los ángeles enciclopédicos son aquellos que hacen que cuando estás buscando un libro en tu casa y estás así diciendo, pero no lo encuentro, de repente hay un libro que se desmorona y te cae a tu regazo y es el libro que estabas buscando. Y entonces, bueno, esto tiene que ver también profundamente con la brújula del azar y por supuesto en esa brújula del azar intervienen los amigos, en donde los amigos de repente te echan un murmullo de mira, esta obra puede ser interesante, pero también me dejo de sorprender. Y algo muy interesante que está haciendo pues un proyecto como Amazon es que cuando has elegido una serie de libros te empiezan a decir, los lectores que leyeron esto también les interesó estos otros libros. Y de repente aquí y allá he encontrado joyas porque te empiezas a dar cuenta que resuenas con otros mucho más allá de lo que pensabas. Y eso tu comunidad con los que coincides en gusto. Con los que coincides en gusto y que plantea algo que también Milán Kundera bien apuntaba. A veces sentimos que somos únicos, que no hay nadie exactamente como nosotros. Y sin embargo, lo que Milán Kundera en sus libros revela es que ese gesto en que uno dice, mira, le digo a una persona adiós y muevo la mano de una manera que es absolutamente mía y de nadie más, de repente te llevas la sorpresa que en otra novela o en un determinado cuadro o en una determinada película encuentras que eso que planteabas que era el gesto más individual es realmente universal. Que también es bonito descubrimiento. Que es bonito descubrimiento porque quiere decir que no estamos tan solos como pensábamos. Y en este marco a mí me gusta pensar en la lectura como una soledad acompañada. No creo que haya momento más hermoso que ese momento en que estamos riendo o sonriendo, porque en una aventura que nos plantea un texto hay algo que nos mueve a la sonrisa. Y cuando estamos sonriendo a solas, quiere decir que no estábamos a solas. Y eso es lo que produce también la gran literatura, una soledad acompañada. Qué buenísimo. Es momento de aplicarte el cuestionario. Te voy a poner un brete porque sí.
Son respuestas cortas. Ok. Vamos a ver si lo conseguimos. Sí. Porque el tiempo nos llega. Vamos a ver Sí, hasta dónde sí, llegamos, no hay sí, ningún claro, problema. claro que sí. Vas a ver que vamos a poder. Un lugar donde te guste leer. En la biblioteca de mi casa. ¿Qué finales prefieres? ¿Los felices, los tristes, los que te dejan ahí en puntos suspensivos? No los que me dejan en puntos suspensivos. A mí sí me gusta que de alguna manera la historia cierre. Y entiendo bien lo que quieren decir los finales abiertos, y entiendo que la vida sigue y prosigue, pero entonces para eso hay otros libros. Un autor del que leas todo, de que publique lo que publique, digas, lo voy a comprar. Sí, bueno, hay varios, ¿no? Pero por supuesto, en su momento con Octavio Paz, todo lo que aparecía de Octavio Paz, ahí estaba en mi biblioteca. ¿Un género en el que te sientas más a gusto, que busques más que otros? Ensayo y poesía. Un libro que te dé un poco pena de decir que te gustó, porque a todo el mundo dice que es muy malo, pero pues a ti te pareció maravilloso. Fíjate que yo no tengo esos recatos. Cuando me gusta algo, es más allá de lo que la gente opine. Y regreso a Bashevis Singer. Él decía que los niños, que el gran reto de un escritor es poder escribir para niños, porque los niños no leen las críticas del New York Times Review of Books. Y entonces simplemente les gusta algo, lo disfrutan, no les gusta, lo dejan afuera y bostezan. Y entonces en ese sentido, una de las reglas que planteaba Bashevis Singer es: no aburrirás. Es uno de los mandamientos que no están de alguna manera desconectados de una literatura profunda y de una literatura que nos conmueva. Entonces, en ese marco, a mí me gusta mucho ver lo que están leyendo los niños. Hace un momentito estaba yo aquí oyendo, estaba sentado reposando un rato. Chismeando la conversación ajena, dilo. Sí, pero de niños. De niños. Y entonces oía que los niños decía una de ellas, eran dos niñas, decía: ¿qué quieres? ¿Buscamos los de dinosaurios y de miedo o buscamos otros libros? Y entonces la otra niña decía: a mí las de las princesas. Y la otra decía: a mí las de los dinosaurios. Y entonces, claro, lo que estás viendo es si están bien escritos, verdaderamente tienes que fluir con ello. Y en este marco, por ejemplo, te puedo decir que aunque algunos podrían decir que no es políticamente correcto decir que eso a uno le interesa, a mí siempre me interesaron las historietas. Me interesó Chanok, me interesaron los Supermachos de Ríos, y encontraba verdaderamente que hay momentos en esas historietas que hay narraciones magistrales, les guste o no a los críticos. ¿Hay algún libro que te guste regalar? Que cuando llega una ocasión especial, cumpleaños de alguien, no sé, tienes que regalar, decides regalar un libro. ¿Hay un título que te ahí recurrentemente? Más que recurrir, no. Aparte del tuyo. Me ocurre por temporadas. Por temporadas de repente aparece aquí y allá un libro y verdaderamente digo, no, pues este libro se lo tengo que dar a alguien. Por ejemplo, hay un libro que está a punto de aparecer, ya está prácticamente empezando a distribuirse en librerías, que se llama Planetario, del escritor Mauricio Molina. Y quiero decirles que no deberíamos de perdernos del registro de este gran escritor mexicano. A veces lo piensan como un escritor de nicho, un escritor de catacumbas, es nada más para algunos iniciados, pero les puedo decir que en los relatos de Mauricio Molina encuentro algunos de los registros más finos que ha dado la literatura mexicana. Nada más para darte una idea, en los relatos de Mauricio Molina, además que conoce de ciencia, y entonces envuelve la literatura de una manera especulativa maravillosa, de repente puedes ver que se asoman los dioses que poblaron Tenochtitlan, y de repente te puede decir que la Virgen de Guadalupe de alguna manera no es más que la parte visible de la parte interna que es la Coatlicue, como si fuera la parte de alguna manera al revés, que está desvencijada, pero que está todavía conectada a esa parte profunda del mito, en donde de nuevo vuelve a aparecer la paradoja
en este caso de lo claro y de lo oscuro, como hablábamos del punto de la partícula y la onda. Entonces, en esa literatura de Mauricio Molina veo cosas verdaderamente brillantes. Nada más para darles una idea de... Me estás haciendo trampa, ¿eh? Bueno, entonces sigamos. Ahora quiero oír tu anécdota, ¿nos vas a hacer otra tarea? Sí, no, bueno, hace poco se hizo una colección de algunos cuentos de Mauricio Molina en material de lectura. Yo lo prologué y hay un cuento que me parece fantástico. Es un cuento en donde de repente él tiene a un personaje que es un ingeniero en sistemas y en cómputo, que descubre que el Internet es una especie de inconsciente colectivo, en donde están atrapadas las memorias de tantas cosas en rincones que están prácticamente olvidados, lugares que se perdieron dentro de la misma Internet. Y entonces él dice, bueno, si es una especie de inconsciente colectivo, entonces voy a ver si puedo viajar al pasado a través de Internet. Y entonces, a través de una supercomputadora empieza a hacer sus modelos para tratar de ver si en esa sopa de tanta información el tiempo y el espacio se mueven de una manera distinta. Y entonces, el momento más hermoso es que donde dice, desde 2012 mando un mensaje en varios idiomas para ver quién me contesta desde el pasado. Hasta que en un momento dado alguien responde, ¿cómo? ¿Me estás escribiendo desde 2012? Y entonces la otra persona dice, pues sí. Y le dice, ¿y tú desde dónde estás? Dice, yo estoy en 1997. Y entonces dice, ¿cómo? Y entonces empiezan a platicar y ella le empieza a decir que está utilizando Netscape para navegar, sí, de alguna manera hace sentido, y que no utiliza Google, sino que utiliza el web crawler, que era entonces el instrumento con el que se podía de alguna manera hacer búsquedas. Estamos hablando de hace 20 años, tampoco es que estemos hablando de hace 100. Pero parece antediluviano, ¿verdad? Y el asunto entonces es que él le empieza a decir, ¿y cuál es tu grupo favorito? Y entonces ella le dice que es Oasis. Y el otro, como era de Pink Floyd, como que decía, bueno, ni modo. Ya se separaron. Nadie es perfecto, ¿no? Pero el asunto es que entonces, en un momento dado, él empieza a decir cosas para decirle que sí están en el futuro. Y le dice, es que va a haber una nevada dentro de unos meses, porque él desde el 2012 sabía que hubo una nevada en 2012, en 1997. Y entonces ella está diciendo, caramba, pues sí me está hablando desde el futuro. Y en un momento dado, dicen, bueno, pues vamos a ver si nos podemos citar en 2012. Entonces él le dice, te espero en Bellas Artes si es que todavía vives. Y vamos a ver. Qué mala onda también. Porque bueno. Porque yo sí estoy vivo en el 2012. Pero el otro no había garantía de que viviera. Y entonces pasa una cosa interesantísima, porque él se va a Bellas Artes y de repente siente los mármoles que están ahí, que empiezan de alguna manera a reproducir una sensación de mundos paralelos y de universos paralelos por las múltiples imágenes que se reflejan en el mármol, y empiezan a sonar los acordes del concierto y él dice, pues no va a llegar, o sí va a llegar, y en ese momento empieza a escuchar unos tacones y de repente ve a una mujer que está entrando con una camiseta de Oasis, porque quedaron que de esa manera se iban a identificar. Pero como se están dando tantas imágenes de visiones paralelas, entonces él de repente se da cuenta de que para que haya mundos posibles en el pasado, hay un físico que se llama David Deutsch, que decía que esto es posible, pero ocurre en un mundo alterno al tuyo. Y entonces él se da cuenta que una de las imágenes de él multiplicada en el mármol se encuentra con ella, pero que hay otra parte de él que no se está encontrando con ella. Y bueno, esto es uno de esos momentos de literatura en donde estás enfrentado al misterio, y esto es un gran narrador mexicano de nuestros días. Se nos acabó el tiempo, como era de esperarse, no vamos a terminar la encuesta, pero yo quiero terminar tu participación con una pregunta que tenía que haber hecho desde el primer momento. ¿Qué estás leyendo, Pepe? Bueno, justamente estoy leyendo Borges y la memoria,
Y creo que el mejor homenaje que podemos rendir a Borges es volverlo a leer y troquelar la neurona del jardín de los senderos que se bifurcan, la neurona de la ley, que nos abre a sentir que la literatura puede ser el campo de todas las posibilidades. Ahí tiene otra metáfora para que nos digan. Si ustedes se quedaron picados, si ustedes amaron esta conversación con Pepe, yo creo que lo mejor que podemos hacer a Pepe es leerle, y aquí tenemos muchos títulos escritos por Pepe. Aprovechen lo que está acá. Gracias, Pepe, por No, al una contrario, la verdad, deliciosa. muchas gracias, porque realmente con Laura siempre hemos sentido este aprecio y afecto que surge de la resonancia de estar poniendo la mirada en compartir mundos, porque eso es lo que tú haces con la dichosa palabra. La dichosa palabra es dichosa porque también es rigurosa, porque es exacta y porque es juguetona. Muchísimas gracias.